Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Adversario. Y luego tenemos los submarinos diésel eléctricos, que son los que más utilizan las naciones para proteger su costa. Son, digamos, la escala más pequeña de tipo de submarinos. Pero ya digo, son ampliamente usados en la defensa de las naciones. Claro. En submarinos, el mercado mundial de submarinos se estiman unos 9.210 miles de millones de dólares. Quiero decir que es 9.210 millones de dólares. Te están traicionando los billones americanos y los billones españoles. Sí, son los billones americanos, son los 9.210 millones europeos. Entonces, bueno, no te atasques, seguimos. El mercado se espera que tenga un crecimiento de un 8% de aquí al año 2029, todos los años. Hay un mercado muy importante en el sureste asiático, fundamentalmente, aunque también hay mercados importantes también en Sudamérica, pero el sureste asiático, digamos, es uno de los mercados más importantes. Y ahí se están dirigiendo pues los grandes productores de submarinos en el mundo. Evidentemente, Estados Unidos es el líder de estos submarinos, pero tenemos luego pues otras, le siguen probablemente BAE Systems, los ingleses, el Naval Group francés, y luego tenemos los ThyssenKrupp, que serían los submarinos alemanes, y los Saab, que serían los suecos. Te quería preguntar, Carlos, por ejemplo, cuestiones como los avances tecnológicos que se van incorporando, que incrementan su eficacia, y estaba pensando, seguro que yo, que no conozco el mercado, me dejo muchos avances, pero lo llamativo que ha sido ese S-83 español, capaz de generar electricidad estando sumergido, que le permite no tener que salir a hacer snorkel tan a menudo, que lleva los componentes necesarios para generar una reacción con etanol y conseguir así funcionar a través del hidrógeno, pero sin acumular el hidrógeno, con lo que es más seguro. Yo no sé si este tipo de cosas son las que van marcando la diferencia porque te permiten más autonomía de uso, no salir tanto a la superficie, que al final el sigilo es lo que marca, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, la idea sería el submarino nuclear. Un submarino nuclear es fantástico porque estar meses debajo del agua, pero claro, es carísimo y muy solo se lo pueden permitir las grandes naciones. Los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia son los únicos tres naciones, bueno, aparte de Rusia, que tienen submarinos nucleares. Entonces, una opción más barata es el submarino con un sistema de propulsión que se llaman anaerobios, que son sistemas de propulsión que no necesitan aire, que pueden funcionar debajo del mar. ¿Eso que permite esos sistemas anaerobios? Pues que estén trabajando, este submarino sumergido 2-3 semanas sin tener que salir a superficie, con lo cual es mucho más difícil de detectar, y es una opción muy interesante para naciones que no tengan esa capacidad económica o tecnológica para esos desarrollos. Realmente esos submarinos con sistema IP o sistemas anaerobios son desarrollos que ya han realizado bastantes naciones. Los suecos tienen un submarino, los franceses también tienen este tipo de submarinos, los alemanes, etcétera. Lo que es más novedoso es que España haya decidido que su próxima generación de submarinos tengan esta capacidad. Y dentro de esa capacidad, pues los españoles hemos elegido una tecnología ciertamente interesante y que parece bastante adecuada, y que es la que vamos a hacer en nuestros submarinos. Digamos, la idea no es nueva, pero el desarrollo sí es nuevo, y es un desarrollo que está bastante bien pensado para las necesidades defensivas o de nuestra capacidad industrial que tenemos en España hoy por hoy. Supongo que es un arma, cuando la utilizamos como tal, con una clara relación coste-beneficio respecto de otros
instalaciones, yo qué sé, se me ocurre un submarino, un portaaviones, quiero decir, si eres capaz con un submarino que cuesta mucho menos de hundir un portaaviones, estás intentando igualar fuerzas cuando realmente tiene mucha más capacidad tu enemigo que tú, ¿no? En ese caso es una alternativa. Bueno, realmente son armas distintas. Un portaaviones pues se necesita para llevar aviones y para tener el dominio del aire en una zona donde tú necesites dominio del aire, que a lo mejor no son muchas. El submarino es un método relativamente, es un arma muy eficaz, es un arma más barata. Con todo, hoy en día el submarino sigue siendo muy caro, pero bueno, los alemanes lo utilizaron con gran eficacia durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Batalla del Atlántico estuvo ocasionando enormes daños al tráfico marítimo entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Hoy en día realmente pues el submarino bueno sigue haciendo ese papel, el papel coercitivo del submarino es especialmente alto y bueno es una ventaja tenerlo. Yo creo que tener un submarino es interesante. Lo que llego es un sistema caro, es un sistema costoso. De hecho, pues España vamos a fabricar 4 submarinos, con suerte tendremos 6 o 8, pero no vamos a poder tener muchos más porque el elevado coste y con esos 8 submarinos realmente cubrimos nuestras necesidades defensivas bastante bien, teniendo en cuenta que tenemos la OTAN y otras naciones que también aportarían su flota de submarinos. Carlos, para terminar, nos vamos quedando sin tiempo, apuntábamos el interés de algunas zonas del mundo, de algunos mercados por los submarinos, y yo te pregunto cómo ves el desarrollo de flotas submarinas en potencias emergentes y qué impacto crees tú que tendría en la geopolítica global. Bueno, los submarinos yo creo que va a ser muy, muy difícil hacer un submarino es una cosa muy compleja. Realmente, salvo China, que está desarrollando sus submarinos, y creo que Corea también anda detrás de hacer algunas cosas, realmente no es una tecnología que puedan las naciones conseguir con facilidad. Incluso la India, que quiere hacer sus submarinos, está pensando en el apoyo de algunas naciones europeas o algunos fabricantes europeos para hacerlo en una fase de coproducción, etcétera, etcétera. Pero no empezar desde cero porque realmente es muy costoso hacer un submarino. ¿Qué va a ocurrir con esos submarinos? Bueno, pues en el Índico y la zona, toda la zona, lo que es Singapur, todos los estrechos que hay allí, el mar del sur de China, la zona que limita Filipinas con Vietnam y que China también andan ahí en liza con el estrecho de Taiwán, etcétera, etcétera. En esas zonas que son relativamente conflictivas y en esas zonas donde hay interés de las naciones en ocupar esas zonas navales, tener submarinos te da una capacidad de negociación, una capacidad estratégica muy importante. Y yo creo que en ese sentido esos mercados pues posiblemente van a crecer en el futuro. Carlos Martí Sempere, consultor de seguridad y defensa, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos en este ámbito. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Reflexionamos ahora sobre la derivada geoeconómica de la seguridad energética, sobre su posible impacto en el devenir de conflictos en zonas importantes para la energía en todo el mundo, cómo puede afectar a la evolución, cómo puede limitar a los actores, cómo puede influir en definitiva. De eso hablamos con José Ignacio Castro, profesor militar, miembro de Minerva Institute. José Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado, Rafa, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para Sergio y para todo el mundo que está detrás de las cámaras y, como no, para toda tu audiencia. ¿Puede llegar a afectar esa interdependencia energética global que todos sabemos y que está ahí a la hora de incluso poder frenar o moderar un conflicto internacional? Por supuesto, porque la energía es parte de la geoeconomía
y es un hecho muy, muy, muy importante. De hecho, estamos viendo el game changer que va a ser el nuevo régimen que va a haber en Siria, o lo que estamos viendo en un conflicto prolongado en todo nuestro Oriente Próximo, en todo el Middle East, del conflicto de Israel con otros actores dentro de la zona. Colectivamente es un factor muy importante y que puede ser moderador y que puede ser significativamente un cambio en todo este paradigma. Fíjate, José Ignacio, que yo creo quizá que un ejemplo bueno es la forma en la que está respondiendo Israel a los ataques de Irán. No está atacando instalaciones energéticas y lo podía hacer en muchos órdenes. Está mirando muy mucho porque, claro, al final todo esto, si lo hiciera, porque probablemente capacidad tiene, como ha demostrado atacando en el corazón de Teherán cuando lo ha necesitado, o atacando como en los años 80 cuando se quiso en Irak construir un reactor nuclear, si lo hiciera de forma grave en las principales estaciones de carga iraníes o en sus principales refinerías, pues sufriría una conmoción el precio del petróleo y sin embargo está siendo todo mucho más quirúrgico. Pues efectivamente, y Israel es un actor tremendamente racional, Irán también lo es, y ambos están en un intercambio de lucha por el poder, intentando cada uno mantener una cuota y un espacio. Irán depende en una gran parte de las exportaciones en gas y petróleo para su maltrecha economía. Israel lo sabe. Estados Unidos, que está detrás de Israel, hay un equilibrio de mercados energéticos y, por tanto, los objetivos militares de Israel todavía no han contemplado acciones directas contra los objetivos de producción tanto de gas como de petróleo que pueda tener Irán. Dicho esto, las instalaciones iraníes están defendidas por armas antiaéreas. Israel ha demostrado que es capaz de neutralizar la defensa de esas armas y hay un juego de equilibrios de poder y de terror para que ningún actor vaya a más dentro de esta conflagración. José Ignacio, sin embargo, este tipo de cosas siempre van en estos conflictos de una manera, siempre funcionan de una manera soterrada, ¿no? Porque no hay mecanismos, no hay instituciones internacionales que medien para evitar esto, ni tampoco lo proclaman más allá de alguna advertencia las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea. Al final todo esto se hace por detrás, ¿no? Efectivamente. Lo que sale a la luz muchas veces es cuando ya son las consecuencias de algo que ya o se ha pactado, o se ha acordado, o se ha limitado dentro de un conflicto. Sí hay que tener en cuenta que los actores, como dijimos anteriormente, son racionales y que incluso dentro del conflicto hay mediadores y que hay muchas señales que se envían para marcar las líneas rojas. De hecho, el ataque de Israel sobre la base de Isfahan fue todo un mensaje en el cual le dijo que era capaz de sortear las defensas antiaéreas iraníes, de que podía destruir esas defensas y de que por el sitio en el que fuese ataque, por ejemplo, podía decir, mira, he producido un ataque sobre la cuna de tu programa nuclear. Con lo cual, dentro de un ataque, aunque sea limitado, encierra todo un mensaje. Claro. Además, incluso un ataque a una infraestructura energética, José Ignacio, podría incluso condicionar, dentro de la extensión de un conflicto más amplio, ¿no?, que es el enfrentamiento entre dos países, pero podría causar verdaderos problemas al régimen de los ayatolás si ataca infraestructuras que bloqueen el suministro interno y la población, que es numerosa y que vive controlada por una élite clerical, pero que no todo el mundo vive convencido, ¿no?, de lo que se vive allí, pues esto sin duda afectaría. Sería un elemento también con el que jugar, sería un arma indirecta, ¿no? Ataco las instalaciones que
suministran dentro y genero descontento social. Sí. Irán tiene problemas internos y externos. Tiene que contener a una población con la cual tiene problemas. Recordemos que no todos son persas, hay kurdos, hay árabes, hay otras etnias. Tiene problemas sociales y en cuanto haya un desequilibrio económico se puede producir un desequilibrio social dentro del país. Por tanto, todo lo que afecte a esa ganancia, a esa riqueza que está generando Irán, le puede afectar internamente en el ámbito internacional. Como contrapartida, Irán también tiene sus armas, armas geopolíticas. Irán es un país que, por su posición, es la que controla la salida de toda la producción petrolífera del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz. Entonces, los actores implicados también saben esto. Entonces, no están interesados en que se produzca tal escalada en el conflicto que Irán llegue a decidir, ante una situación desesperada, claro, reaccionar y a llevar a cabo alguna acción como fuese el corte del estrecho. Claro, fíjate, leía datos documentándome, ¿no? Por Hormuz y el Golfo Pérsico transitan 20 millones de barriles diarios de petróleo. Y pasa todo prácticamente, lo que dices tú, de esos productores del Golfo Pérsico. Tan solo Arabia tiene un oleoducto por el Mar Rojo que puede evitar Hormuz, pero tiene 7 millones de barriles diarios. Claro, te encontrarías con que hay un déficit de 13 millones de barriles que no se puede poner en el mercado. Y eso, sin duda, es un arma relevante geoestratégica, como tú decías, o geopolítica o geoeconómica por parte de los ayatolás. Efectivamente, ese oleoducto que estás mencionando es el East-West, que va hacia el Mar Rojo, que tiene una producción limitada, pero es que además no solamente es el tema de la producción, es que tardaría muchos más días en recorrer los productos petrolíferos en dirección a los mercados asiáticos, todo ese recorrido añadido, que además tendría que pasar por la zona del estrecho de Bab el-Mandeb, donde también recordamos que se encuentran los hutíes en el Yemen, que son aliados de Irán. ¿Crees que otra derivada, como son las sanciones económicas o energéticas, en la escalada y reducción de conflictos tienen también un peso importante? O porque hemos visto que en el caso de Rusia no han servido para mucho. Ha encontrado mercados alternativos, incluso ha encontrado herramientas como esos barcos, esa flota gris que denominan, ¿no?, con la que consigue llevar su petróleo y sus materias primas a quien se la compra porque no toma partido claramente, como es India, que quiere estar a bien con Rusia en los BRICS y a bien con Estados Unidos. Sí, todas las medidas limitativas, al final del todo, no son capaces de llevar a cabo su objetivo final. La sanción máxima, por así decir, es un bloqueo, y no se conoce en la historia que un bloqueo haya sido total, absoluto, completo, rotundo. En este caso, estamos hablando de sanciones. Los países, en este caso también puede ser Irán, buscan unos mecanismos de defensa, como bien pueden ser esas flotas fantasmas, esos terceros actores, el intercambio con productos, bienes o servicios, y no a través de determinadas divisas como pueden ser los dólares, o incluso salirse de los circuitos monetarios occidentales como pueden ser los nuestros y derivarse hacia otros que se están produciendo en estos momentos. Por lo tanto, las sanciones son relativas, aunque hagan daño, y siempre se pueden soslayar o de algún modo solventar. Sabemos que en cierto modo se está produciendo una transición energética quizá más lenta de lo que le gustaría a algunos. El petróleo tiene una cierta fecha de caducidad, aunque todavía hay mucho en el mundo. Yo te pregunto si puede también terminar teniendo algún tipo de efecto en todos estos equilibrios de poder el hecho de que vaya habiendo otras fuentes de energía que pueden decir, pues bueno, pues si no puede llegar el petróleo, pues llegará otra cosa, ¿no? O tendré una alternativa. Porque al final, primero, se mueve de otras maneras, con redes tipo malla que estrechan las relaciones entre vecinos,
pero dificulta el traslado a más largo plazo, ¿no? Por el tipo, por ejemplo, que es la electricidad. Eso genera otras geopolíticas, al final, más cercanas, más localizadas y también con menos capacidad de compensar lo que sucede en el otro lado del mundo, ¿no? Sí, te doy la razón. En un futuro, la última gota de petróleo valdrá cero. Pero ¿cuándo va a llegar ese futuro? De hecho, países como Emiratos, como Arabia Saudita, etcétera, están buscando encontrar un espacio en el cual hay un escenario en el que ellos consideran que se puede acabar sus fuentes de energía tradicionales. Pero ¿cuándo va a llegar eso? Entre tanto, el mundo está ávido de energía. La energía más barata que pueden obtener ahora es a través de los hidrocarburos, del petróleo, y todos los países la están deseando. Que en un futuro puede haber nuclear, por supuesto que va a haber nuclear, o fuentes de energía renovables e intermitentes, bien, pero a día de hoy tanto el petróleo como el gas son importantes. Tardaremos muchos años con estas fuentes de energía alternativa, ya digo, ese mix en el cual haya hidrocarburos, haya energía nuclear y haya una potente fuente de energía renovable, se puedan llegar a contemplar. Y como tú muy bien dices, tiene que haber una serie de redes interconectadas por las cuales pueda pasar al final pues lo que tenga que derivarse a través de ellas. Fundamentalmente podrán ser o bien energía eléctrica o en un futuro ya veremos cómo tiene que ser el tema del hidrógeno, que esperemos que sea verde. Claro, que esa es otra. Al final, lo que nos queda claro, José Ignacio, es que la energía es un factor más, primero de la geoeconomía, pero segundo de la geopolítica y de la geoestrategia, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se analizan los equilibrios de poder y la realidad a la que estamos asistiendo. José Ignacio Castro, Minerva Institute, ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. Un saludo muy cordial, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Y hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que les hemos contado, como es habitual, todo lo que ha sucedido en materia internacional a lo largo y ancho de esta jornada, pero además hemos ahondado en dos cuestiones que no están siempre sobre la mesa, pero que sin duda influyen y que marcan la evolución de los conflictos. Si eres un país pequeño, no tienes dinero para un portaaviones que vale muchos miles de millones de euros, si es que puedes construirlo, bueno, pues puedes invertir en un submarino que es más barato y quizá hundirlo. Hablamos de esos equilibrios que cambian las relaciones entre países, como son las amenazas por quitarte la energía, que es básica en la sociedad que vivimos, cuestiones todas que al final se desvelan como parte de la geopolítica internacional y que nosotros le traemos en este pulso geopolítico que llega ya a su fin. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana sigue el pulso geopolítico en Intereconomía, no se lo pierdan. Las calles de Valladolid se llenan de luz. Del 28 de noviembre al 6 de enero, disfruta de la decoración navideña que iluminará toda la ciudad. Y además, no te pierdas el espectáculo de luces y sonido de la calle Santiago y el camino que lleva a Belén de la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid. Pardorán, una bebida hecha a base de frutas, suave, original y refrescante, con una baja graduación creada e inspirada en el pardo. Con solo 7 grados, Pardorán está pensada para disfrutar con la familia o amigos sin remordimientos. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual. Disfruta esta Navidad con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.